En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Bien, ya comienza Saulo, que más tarde será Pablo, esa vida misionera. Ya el Espíritu Santo le puso el ojo, como se dice, ya resérveme a Saulo, porque le tengo una misión especial. Será el inicio de todo un viaje misionero. 3 viajes misioneros se conocen de Pablo. Es el inicio de todo este viaje, es el inicio de la propagación del cristianismo por todo el mundo. Y hoy encontramos unos hombres modelos, unos hombres llenos de oración, unos hombres llenos de fe, en ayuno, en escucha de la palabra. A nosotros nos falta muchísimas veces tener este tipo digamos, de ejercicio, de actividad, el ayuno, la oración, el estar como a la expectativa de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo me imagino que todos quisiéramos escuchar la palabra de Dios, pero escuchar en el sentido de que nos hable y nos diga, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cierto? Yo me imagino que más de uno se moriría de ganas por decir, qué bueno que Dios me dijera, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que te comportes así. Esa es la misión de Pablo y Bernabé y esa es la escucha. Ahora, es cierto que lo quisiéramos tener, pero no es que lo vayamos a tener. Para mí la gran invitación es: seamos personas de oración y en la oración podemos recibir esa inspiración de Dios. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Ese proyecto es que seamos felices, ese proyecto es que le ayudemos en la propagación del reino. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros entramos en ese silencio, cuando hacemos algún sacrificio, nos disponemos a escuchar esa palabra de Dios, esa inspiración, ¿cierto? Los santos lo llamaban las divinas inspiraciones, que son producto del silencio. Nosotros tenemos una vida de silencio, una vida de oración, y a veces nos falta muchísimo más eso, como conservar ese silencio interior. Yo siempre he dicho, es muy importante en nuestra vida espiritual, seamos personas más de silencio. A veces siempre queremos hablar y hablar, y pocas veces queremos guardar ese silencio, un silencio de meditación, un silencio donde podamos escuchar esa inspiración de Dios. Esta primera lectura es la muestra de que estos hombres estaban en oración y puestos en oración, escucharon esa voz de Dios. Si tú quieres escuchar a Dios, Dios que te habla, Dios que te envía, Dios que te llama a hacer algo, que te envía a algún lugar donde Él necesite que se propague la palabra. Si tú necesitas eso, o si tú quieres tener eso en su vida, la gran invitación es: sé un hombre de oración, sé una persona que te configures con ese amor de Dios, que te configures con ese plan de salvación. Es muy importante que lo pienses, es muy importante que empieces a trabajar por ello. Sé esa persona de la cual Dios quiere que sea. Dios tiene proyectado para nosotros el plan de la felicidad. Nosotros nos disponemos a ese plan, pero también nos disponemos a ayudarle. Hemos dicho esta semana a ser propagadores del amor, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Hoy tenemos que decir, escuchemos esas divinas inspiraciones, esa misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, y vayamos a cumplir, a hacer esos viajes misioneros,
a llevar esa palabra por todo el mundo donde Dios quiere que se lleve. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Pero yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es de vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Seguimos en este discurso de unidad. En este discurso de unidad, yo no hablo por mi propia cuenta. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. Este principio de unidad donde Jesús nos enseña a todos a mi trabajo es hacer la voluntad del Padre. O sea, cuando uno escucha en la vida espiritual, cuando uno escucha la voz del Padre, cuando uno escucha esa palabra de Dios, y vuelvo y le digo, uno la puede escuchar en oración, leyendo la palabra, recibiendo algún mensaje, cualquiera de esas fuentes es una divina inspiración que uno diga, esto es para mí, y yo necesito hacer esto. Entonces, cuando uno hace eso, es bien importante pensar que no estamos haciéndolo nosotros, sino que lo estamos haciendo por cuenta del Padre. Cuando tú hagas un bien, no lo estás haciendo tú, lo está haciendo el Padre a través de ti. Hay una frase bien bonita en Jesús, con la resurrección de Lázaro, que dice, esta resurrección no va a ser para que me alaben a mí, sino para que conozcan el poder de Dios. Y eso es bien interesante, o sea, cada vez que tú puedas hacer el bien, piensa que no es por ti, que es para que conozcan la mano poderosa de Dios, que quede siempre claro, el hablar, el anunciar, el predicar, el hacer alguna obra y decirle, mira, no soy yo, a través de mí el Padre está actuando. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo no actúo por mi propia cuenta, es el Padre que habla, es el Padre que actúa a través de mí. Y eso es bien interesante. Pidámosle pues al Señor en este día que nosotros queremos seguir siendo esos misioneros, esos propagadores, esos que llevemos esa voluntad y esa palabra de Dios a todos y que seamos los mejores representantes del Padre Celestial, que seamos los mejores representantes del Padre, o sea, aquellas personas que escuchando su palabra, escuchando su voz, estando en oración, estando en ayuno, somos apartados para una misión y esa misión es en el nombre de Dios, no es en mi nombre, no es mi capricho, no es mi opinión, es en el nombre de Dios. Así que todos llamados a cumplir una misión en el nombre de Dios, pues escucha esa palabra, escucha la voz de Dios, puedes ver al Padre cuando escuchas al Hijo, puedes ver al Padre cuando ves al Hijo, escucha esa salvación, escucha esa palabra del Hijo y cumple la misión. Representa a Dios en la tierra, sé el mejor representante de Dios, sé el mejor expositor de esa palabra de Dios, que cuando tú hagas algo, pienses que es el mismo Dios el que lo está haciendo o el que quisiera hacerlo y por eso te usa a ti. Somos instrumentos divinos de la gracia de Dios. Esa palabra es muy bonita. Todos los días disponte y dice, Señor, yo quiero ser un instrumento de tu gracia. Y cuando nos disponemos, entonces terminamos haciendo instrumentos divinos de la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya. Aleluya.